Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe un tiempo correcto cuando hablamos de servir a Dios. Tenemos que ser individuos que viven de acuerdo con su horario. Que no solamente hagamos las cosas que Él quiere que hagamos, sino que además las hagamos cuando Él quiere que sean hechas. En otras palabras, que seamos totalmente sumisos a la voluntad de Dios. Que entendamos que para servirle debemos oír con atención, porque Dios, en cualquier momento, podría revelarnos algo nuevo. Algo que no sabíamos, algo que podría sorprendernos, pero sin embargo, debemos saberlo para caminar en obediencia, para ser instrumentos de su gloria, para ser canales de ministración celestial en este mundo. Toma tu Biblia y comencemos. Josué capítulo 6, en la batalla de Jericó. La semana pasada vimos que los hijos de Israel fueron instruidos por Dios para rodear la ciudad un día, una vez, durante 6 días. Y ahora estamos listos para el 7º día. Entendamos que no es por coincidencia, ni por casualidad, ni por azar, que esto va a suceder en el 7º día. La mayoría de los eruditos cree que cuando dice el 7º día, no está hablando solo de la 7ª vez que rodearon la ciudad, en esa primera ocasión, en el 7º día, sino que literalmente fue en Shabbat, el 7º día de la semana, porque el Shabbat, cuando lo reconocemos, cuando aplicamos su verdad a nuestra vida, nos lleva a que las fortalezas del enemigo en nuestras vidas sean derribadas, para que experimentemos la bondad de Dios y el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Así que este pasaje, aunque simplemente dice en el 7º día, o sea, el 7º día que rodearon la ciudad, también puede ser entendido, y creo que correctamente, como relacionado con el Shabbat, el 7º día de la semana. Mira ahora el verso 15. Josué capítulo 6, versículo 15. Y aconteció Beyom HaShevi'i. No solamente dice que fue un 7º día, sino dice el 7º día. Esa expresión, Beyom HaShevi'i, el 7º día, es una manera de señalar al Shabbat. Una vez más. Y aconteció en el 7º día que se levantaron temprano al subir el alba y rodearon la ciudad. Ha-mishpat hazei, literalmente, de acuerdo al juicio. Este juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de Dios. Bien, este término juicio puede traducirse de diferentes maneras en otras Biblias, pero es la palabra hebrea mishpat. Y cuando hablamos de mishpat Hashem, es el juicio de Dios. Y también encontraremos una palabra importante, o mejor dicho, una frase importante, Beyom Hahu, que habla del día del juicio. Lo que encontramos es que el Shabbat es un día de restauración, un día de poner las cosas en orden. Y es el juicio de Dios el que hace justo eso, pone las cosas en el orden de Dios. Una vez más, verso 15. Y aconteció en el 7º día que se levantaron temprano al subir el alba, y ellos, o sea, los hijos de Israel, rodearon la ciudad. Lo hicieron según este juicio 7 veces.
solamente en aquel día. Bien, allí está esa frase, aquel día, Beyom Hahu, que es una referencia al juicio. Este es el juicio de Dios, con el fin de que se lleven a cabo los propósitos de Dios. Y por eso su juicio para un creyente, para alguien que es sumiso a Dios, obediente a Dios, el juicio de Dios es algo bueno, porque trae el cambio que Dios quiere y que nosotros también queremos. Así que lo hicieron, según este juicio, 7 veces solamente en aquel día, Beyom Hahu. Rodearon la ciudad 7 veces. Claramente hay un énfasis en el número 7. Y el 7 se relaciona con el concepto hebreo de Kiddushá, lo que traduciríamos como santidad. Y la santidad está relacionada con el propósito de Dios. Lo que el texto nos está diciendo es esto, que este es el día en que los hijos de Israel van a cumplir los propósitos de Dios. Y cuando cumplimos los propósitos de Dios, vamos a experimentar las promesas de Dios. Cuando cumplimos su voluntad, vamos a tomar posesión, al cumplir su voluntad, de sus bendiciones. Mira ahora el verso 16. Y aconteció, a la 7ª vez, que los sacerdotes tocaron. Ahora, el shofar es un cuerno de carnero que se sopla para hacer ese sonido. Y por lo tanto dice, aconteció a la 7ª vez, la 7ª vez que rodearon la ciudad ese 7º día, que los sacerdotes tocaron las trompetas, estos cuernos de carnero. Y Josué le dijo al pueblo, gritad, porque el Señor os ha entregado a vosotros la ciudad. Bien, Josué también era un líder militar, pero notamos aquí que no fue un requisito militar conquistar la ciudad. No a través de armas de guerra, como uno esperaría, sino que el pueblo tenía los shofarot, es decir, esos cuernos de carnero que hablan de la provisión de Dios. Él provee lo que es necesario para que sus propósitos en nuestra vida se puedan cumplir. Así que con el toque del shofar, ese sonido que le recuerda al pueblo la provisión de Dios, el pueblo gritó, manifestando estar de acuerdo con eso. Fue una manera de reconocer y declarar públicamente su acuerdo con el Dios proveedor. Y vemos en ese momento que se le dijo al pueblo, el Señor ha dado. Ahora, no ha pasado nada hasta este punto, pero dice que el Señor os ha entregado la ciudad. Verso 17. En el verso 17 vamos a encontrarnos con una palabra muy importante. Es la palabra hebrea jerem. Bien, en hebreo moderno es usada para decir boicot. ¿Qué es eso? Cuando cortas todos los lazos con una compañía. No compras allí, no compras sus productos, no quieres nada que ver con ellos. Ahora, jerem, en hebreo, significa que no quieres nada que ver con las personas que estás destruyendo, que no quieres tener una relación con ellos, no quieres enriquecerte a través de sus despojos, de sus provisiones, ni tomar nada de ellos. En otras palabras, jerem tiene que ver con dedicar, ofrecer, darle a Dios todos los despojos de la batalla. Todo lo que sea riqueza le pertenece a Dios. Usualmente, con un jerem, toda la gente pasaría por la espada. Todas las posesiones de la gente serían consumidas, quemadas con fuego, y cualquier cosa, como veremos, que no sea destruida, será para Dios. No será para el pueblo, sino para Dios. Mira el verso 17. Y la ciudad será jerem, será dedicada al Señor. Ella, o sea, la ciudad, y todo lo que está en ella, es para el Señor. Solamente Rahab, esta mujer, Rahab la ramera, ella será preservada, o sea,
ella será dejada con vida. Ella y todo lo que esté con ella. Y lo que se enfatiza es Habait, es decir, en la casa. Recordamos que anteriormente los espías le habían instruido que se quedara dentro de la casa. Cuando la batalla empiece, no salgas. Si alguno sale, su sangre estará sobre su propia cabeza si algo les pasa. Solo aquellos que oyen las instrucciones y las aplican a sus vidas, solo aquellos que se queden en obediencia dentro de la casa, van a ser preservados, van a experimentar vida y una nueva vida. Avanzando en el versículo 17, ¿por qué hacen esto? Aquí lo dice, porque ella escondió a los mensajeros que nosotros enviamos. Bien, lo que se enfatiza aquí es el hecho de que ella escondió a los mensajeros, y los eruditos, tanto cristianos como judíos, están de acuerdo con este punto. Este hecho también involucró dar la información falsa que ella le dio a los mensajeros que el rey de Jericó había enviado. Todo lo que estuvo involucrado en mantener vivos a los espías es lo que se está enfatizando. Y conocemos un principio bíblico. Con la medida que midas, se te medirá a ti. Así que ella estuvo dispuesta a engañar al rey y a esos mensajeros, a toda la gente de Jericó, para mantener vivos a estos dos espías. Y como esta fue la medida que ella usó, basada en la revelación de Dios, y eso no puede sobreenfatizarse, ella sabía, al igual que todo el pueblo, que Dios estaba obrando con los hijos de Israel. Recordamos, como lo hizo la palabra de Dios, la gran victoria sobre los amorreos, sobre el rey de los amorreos, ambos reyes, Sihón y Og, y también la victoria en el Yam Suf, el mar de las cañas o el mar rojo, y también el cruce milagroso del río Jordán. Todo el pueblo estaba al tanto de eso y tenían miedo, pero su temor no los llevó a darle la prioridad a Dios y obedecerle. ¿Qué deberían haber hecho? Ellos sabían que Dios estaba obrando. Ellos lo admitieron con sus palabras. Dijeron, sabemos que Dios ha hecho estas cosas por ustedes, que Dios está con ustedes, pero no quisieron unirse a ellos. No estaban interesados en tener una relación con Dios. No querían participar. Y como no quisieron participar en las cosas de Dios, ni unirse a una relación de pacto, sirviendo a los hijos de Israel, ¿qué pasó? Justo lo que vemos aquí. Jerem sobre la ciudad. Todo fue destruido. Pero, como ella escondió a los mensajeros que enviamos, fue preservada con vida. Y no solo ella, sino toda su casa. Mira ahora el verso 18. Aquí, la instrucción sale de Josué para todo el pueblo sobre qué debían hacer. Y dice, Vei Rak, que significa y solo. Esto es lo único aceptable para Dios. No hay una variedad de cosas que pueden hacer para agradar a Dios, sino solo una: obedecer su voluntad, cumplir sus propósitos. Leemos en el verso 18. Y vosotros solamente guardaos de lo dedicado, del Jerem. Esto no es para vosotros, no sea que seáis destruidos. ¿Y qué dice luego que causará su destrucción? ¿Cómo se podrían convertir ellos en parte de aquellas cosas que serán totalmente destruidas y ofrecidas a Dios? Si tomáis del Jerem, de cualquiera de esas cosas que deben ser dedicadas al Señor, volveréis al campamento de Israel en Jerem y lo perturbaréis, o sea, a todo el campamento. Esto se va a llevar a cabo la próxima semana. Pero, con miras al propósito de esta lección, lo que Dios está diciendo es esto:
Si ustedes no obedecen, lo mismo que le pasó al pueblo de Jericó, o lo que le pasará dentro de muy poco, les sobrevendrá a ustedes. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Qué nos enseña esto? Muy fácil. Que la medida que Dios usa, la usa para todo el mundo. No hay preferencias ni diferencias. El pueblo de Jericó no quiso obedecer a Dios y sufrió la consecuencia: destrucción. De la misma manera, Josué lo está advirtiendo. Si alguno toma algo, si son desobedientes y no están de acuerdo con Dios, entonces se unirán a ellos y se convertirán en parte de ese Jerem, esta destrucción total, esta aniquilación. Mira ahora el versículo 19. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce o cobre y de hierro, ¿qué dice de esto? Son cosas santas al Señor. Y por lo tanto dice, Otsar Adonai, al tesoro del Señor vendrá. Así que todas estas cosas no las destruimos, vendrán al tesoro de la casa de Dios. Serán parte del área del tabernáculo. Y todo esto será usado para la adoración. No para los propósitos del pueblo, sino para honrar a Dios. Versículo 19. Y toda la plata y el oro y los utensilios de bronce o de cobre y de hierro son santos al Señor, y al tesoro del Señor vendrán. ¿Y qué pasó? Y el pueblo gritó, y el toque del shofar se escuchó. Y aconteció que cuando el pueblo oyó la voz del shofar, y el pueblo gritó, cuando dio un fuerte grito, ¿qué pasó? La muralla cayó debajo de sí, y el pueblo subió hacia la ciudad. Un hombre contra otro. Y tomaron la ciudad. Bien, todo sucedió por lo que Dios proveyó. Y el grito del pueblo fue un grito de alabanza. Podemos entenderlo también como un grito de acuerdo. Estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer. Y sabían algo, que las murallas iban a caer cuando las trompetas fueran tocadas y el pueblo gritara. Esto traería una victoria sobrenatural. Causaría la derrota del enemigo. Por cierto, esa palabra para gritar es una palabra de adoración. Es una palabra que se usa para reconocer a Dios y su presencia dentro de una situación. Y de eso es de lo que realmente se trata la adoración. Así que el pueblo recordó con el toque del shofar la provisión de Dios. ¿Lo recuerdan? Cuando vemos Génesis 22 y la ofrenda de Isaac, hubo un carnero que fue provisto por Dios para que la promesa se cumpliera, para que Isaac viviera. Era una promesa de vida. Todo esto se nos recuerda cada vez que se toca el shofar. Lo que Dios provee para el cumplimiento de la promesa y para la vida. Por esto es que ellos estaban adorando a Dios. Versículo 20 otra vez. Y el pueblo gritó, los shofares sonaron, y aconteció que cuando el pueblo oyó la voz del shofar, su sonido, el pueblo gritó con un gran grito, y las murallas, literalmente las murallas cayeron bajo de sí, o sea, en su lugar, y el pueblo subió a la ciudad, un hombre contra otro, y la ciudad fue tomada. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que Dios ordenó, verso 21. Y dedicaron por completo todas las cosas al Señor. Eso es lo que significa el término Jerem. Todo lo que estaba en la ciudad, desde hombre hasta mujer, desde joven hasta anciano, desde buey
y cordero, y asno, todos fueron pasados al filo de la espada. Y los 2 hombres que eran espías, quienes espiaron la tierra, dijeron, o literalmente él dijo, significando la unidad de estos 2, él le dijo a Josué: venid a la casa de la mujer ramera y sacad de allí a la mujer y todo lo que es de ella, tal como juraste hacer. Aquí es literalmente Josué quien habla. Él es quien dijo a estos 2 hombres, a estos 2 espías, que vinieran. Así que Josué, y quiero dejarlo bien claro, Josué habló con estos 2 mensajeros que él envió para espiar la ciudad, y les dijo: venid a la casa de esa ramera de la que me hablasteis, sacadla y todo lo que está con ella. ¿Por qué? Leemos aquí. ¿Por qué harán eso? Porque vosotros lo jurasteis a ella. Verso 23. Y estos jóvenes vinieron, los que eran espías, y la sacaron fuera, literalmente a Rahab, y a su padre, y a su madre, y a sus hermanos, y todo lo que era de ella, y a todas, noten esto, a todas sus familias, ellos sacaron. Es interesante porque esperarías que dijera ko mishpateja, pero no dice toda su familia, sino todas sus familias en plural. Esto implicaría algo, que ella no se quedó callada, sino que trajo gente a su casa. Verán, los espías le habían dicho, estos 2 hombres: trae a todos los que son tuyos, porque cualquiera que esté en la casa contigo será salvado. Se le perdonará la vida, no va a sufrir las consecuencias de la destrucción de Dios para Jericó, la que él produciría. Piensa un momento. Recordarás que a ella se le dijo 2 veces, al menos 2 veces, que la ciudad sería destruida y que las murallas en sí mismas colapsarían. ¿Dónde vive esta mujer? Ella vive en la muralla. Eso fue dicho al menos 2 veces, que su casa estaba en la muralla. Y esto sería, en nuestra forma de pensar, el lugar más peligroso en toda la ciudad. Esas murallas van a caer, pero aquí está la clave. Dios obró sobrenaturalmente, de acuerdo a su verdad. Una verdad que los espías compartieron con Rahab. Ellos fueron fieles, cumplieron su palabra, y Dios también lo hizo, manteniéndola con vida. Así que mira de nuevo el versículo 23, donde dice: y a todas sus familias sacaron. Y los pusieron, estos 2 hombres, los 2 espías, los pusieron fuera del campamento de Israel. Bien, allí es donde todo empezó, a las afueras del campamento. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es, ¿cuál era la promesa? Que sus vidas serían preservadas. Pero sabemos algo. Eventualmente, ellos serían traídos al campamento. Ellos se convertirían en parte de los hijos de Israel. Y sabemos que, en última instancia, Rahab sería incluida en la genealogía del Mesías. Verso 24. La ciudad quemaron con fuego, y todo lo que estaba en ella. Solo, tal como lo había indicado el Señor, solo la plata y el oro, y los utensilios de bronce o cobre y de hierro, ¿qué hicieron con ellos? Los pusieron en el tesoro de la casa del Señor. Y a Rahab, verso 25, y a Rahab, la ramera, y su casa, la casa de su padre, y todo lo que es de ella, Josué mantuvo con vida. Él preservó.
esto demuestra fidelidad. Fidelidad a la palabra dicha. Lo que vemos aquí es esto. La voluntad de Dios, los propósitos de Dios, nunca avanzan, nunca se cumplen por medio del engaño. Me dirás, bueno, ¿y qué hay de Rahab? Es una situación totalmente distinta. Ella no participó en los planes malignos de los enemigos de Dios. Ella no reveló el paradero de los espías para impedir que fuesen asesinados. Ella dijo lo que tuvo que decir para salvar sus vidas, y como los escondió, el texto dice que ella halló vida y fue salvada. Pero como principio general, los propósitos de Dios, sus planes y su voluntad, no se cumplen mediante mentiras, por el puro propósito de mentir. Por esto Josué hizo exactamente lo que se le dijo. Se relacionó con el pueblo, y el pueblo fue llamado a ser igual de obediente y honesto ante la palabra de Dios. Mira el verso 25 otra vez. Y Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y todo lo que era de ella, fue preservado por Josué. Y ella habitó en medio de Israel. Literalmente dice que ella habitó en medio de Israel hasta este día. ¿Por qué? ¿Por qué fue incluida en el pueblo de Dios? Lo dice de nuevo. Porque ella escondió a los mensajeros que Josué envió para espiar a Jericó. Todo lo que ella hizo para ocultar y preservar la vida de los espías, Dios lo está elevando, lo está enfatizando y nos lo está recomendando a nosotros. Y de nuevo, el principio es muy sencillo. No somos llamados a participar de ninguna manera con los planes malignos de los enemigos de Dios, de aquellos que quieren cometer injusticias. No participamos, no cooperamos con propósitos impíos. No damos información, ni confesamos nada que vaya a perjudicar a otros innecesariamente. Así que lo que ella hizo fue justo, y la Escritura lo está elevando, lo está enfatizando para el lector. Pasemos ahora al verso 26. Y Josué juró en ese momento, diciendo, bien, Josué está tomando un juramento, pero este es un juramento profético. Está revelando algo que Dios había puesto en su corazón y se lo está advirtiendo al pueblo. Él está haciendo un juramento que proviene de Dios. Porque noten esta declaración profética, versículo 26. Y Josué juró en ese momento, diciendo, maldito sea el hombre delante del Señor. Bien, esto nos dice que es Dios quien rendirá este juicio, que Josué no está hablando por su cuenta, sino que lo hace bajo revelación. La revelación de Dios. Josué juró en ese momento diciendo, maldito sea el hombre delante del Señor, que establezca y edifique esta ciudad, Jericó. Jericó es un lugar de maldición. Entendamos algo. No es la voluntad de Dios que la gente viva allí. Esa ciudad debía ser destruida eternamente como testimonio, como recordatorio de lo que pasa cuando uno desobedece a Dios. Ahora, debemos aclarar algo. El hecho de que Dios diga, voy a castigar a los que reedifiquen esta ciudad, a quienes la establezcan, eso significa, si lo tomamos literalmente, que es un castigo para los que la reedifiquen, la reestablezcan, para quienes lo hagan en ese tiempo. Y creo que los que lo hicieron sufrieron exactamente lo que el texto va a decirnos en un momento.
Pero en cuanto a las personas que luego se asentaron y viven allí en el presente, esto no significa que esas personas no puedan hallar la gracia de Dios. Ellos viven en oscuridad espiritual, y un gran ejemplo de esto es un sujeto del que leemos en el libro de Lucas, y me refiero a Zaqueo, en hebreo Zakai. Encontramos que este hombre, aunque era un impío que además vivía en un lugar de injusticia, y por eso hacía cosas injustas, cuando oyó el mensaje de salvación, él respondió ante ese mensaje, e incluso él fue redimido y transformado. Y eso no debería sorprendernos porque es el mismo caso de Rahab, quien vivía en la tierra de Canaán. Ella vivía allí, no conforme a la voluntad de Dios, porque Dios ya había entregado esa tierra. Pero Rahab era diferente. Cuando fue confrontada con el hecho de que Dios había entregado la tierra a los hijos de Israel, y que no era su pueblo el que tenía el derecho de pacto sobre la tierra, ¿qué hizo Rahab? Bueno, ella se rindió, entró en acuerdo con Dios, y su vida y sus acciones reflejaron este acuerdo, esta sumisión. Al hacerlo, fue bendecida por Dios. Así que vemos que Dios no está inherentemente en contra de nadie, sino en contra de aquellos que están determinados a vivir desafiando la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Ellos encontrarán la destrucción de Dios. Cuando alguien es confrontado con la verdad y responde a esa verdad, puede experimentar redención, puede convertirse en una nueva criatura a través del Mesías, y desde ese momento vivir con una nueva identidad como parte de la familia de Dios. Así que, noten lo que dice. Leamos una vez más todo el verso 26. Y Josué juró en aquel momento diciendo, maldito sea el hombre. Noten que algunos eruditos dicen el hombre, ese individuo específico, que delante del Señor está maldito. Este sujeto quedará maldito ante el Señor, porque Él, en singular, establecerá y edificará esta ciudad, la ciudad de Jericó. ¿Y cuál será el castigo? No dice condenación eterna. Dice que Él edificará esta ciudad así. Con su primogénito pondrá sus cimientos, y con el menor hará estables sus puertas. Así que el castigo es que aquel hombre que tenga la iniciativa, que comience a reedificar esa ciudad y la establezca, ese individuo va a sufrir. No habla de todos en las generaciones siguientes que vivan allí, sino este hombre. Y es un testimonio al hecho de que Dios no quiere esa ciudad, y que esa ciudad y su existencia, el hecho de que siga siendo una ciudad, expresa que está en contra de los propósitos de Dios. Y en última instancia, sabemos algo. Aquellos que están contra los propósitos de Dios van a sufrir consecuencias muy serias. Concluyamos con un verso más, el verso 27. Y aconteció que el Señor estuvo con Josué. Y aconteció que su reputación. Bien, lo que literalmente dice es que él fue escuchado. Él tenía un nombre que se dio a conocer. La gente oyó acerca de Yahoshua o Josué. Bien, no puedes necesariamente ver lo que la Escritura está diciendo aquí cuando está traducido a otros idiomas, pero voy a leerlo en hebreo. Y escucha con cuidado la redundancia. Aquí tenemos una repetición. Leemos. Vayehi Hashem et Yehoshua, Vayehi Sham'o bechol haaretz. La frase redundante es Vayehi. Ahora, cuando lo leemos en español, y leeré toda la oración completa en breve, suena raro.
Será interesante ver si tu Biblia lo traduce literalmente o si lo hace de una forma que suene más suave. Esto es lo que dice. Y aconteció que el Señor con Josué. La implicación es que el Señor estaba con Josué. Y aconteció, otra vez el mismo término, Vayehi. Normalmente el texto solo continúa. Normalmente no tienes la redundancia de este término Vayehi, pero aquí sí la tienes. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la redundancia se enfatiza? Esto no es un hebreo típico. Bueno, la razón es que quiere unir estas dos declaraciones. Fue debido a que el Señor estuvo con Josué. Fue por eso que él fue oído, que su reputación, que su nombre, que su fama se difundió por toda la tierra. Y aquí los eruditos rabínicos, cuando dice toda la tierra, indican que esto no solo significa la tierra de Canaán, sino que tuvo una reputación que recorrió todo el mundo. Ahora, ¿de quién estamos hablando? De Josué. Y Josué, más adelante, en el libro de Nehemías, capítulo 8, hacia el final de ese capítulo, encontramos que Josué tiene un cambio de nombre, y ese cambio de nombre es Yeshua. Pasó de Yahoshua, también fue llamado Oseas, pero en Nehemías es llamado Yeshua. ¿Cuál es el propósito de esto? Para aquel que lee ambos pactos, el Antiguo y el Nuevo, la respuesta es fácil. Vemos principios que se establecen y que se repetirán. Te he compartido que la conquista de la tierra de Israel, es decir, que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida, es un paradigma, es semejante a los creyentes entrando en el reino de Dios. ¿Y qué se está diciendo aquí? Que para que esa victoria, esa experiencia de reino, ese reino venga, tiene que haber una batalla. Entonces será una guerra la que traerá el reino de Dios. Pero no va a ser una guerra que al final se gane por quién tiene más armas nucleares, o quién tiene el mayor número de tanques y aviones, o quién tiene el mejor ejército. Eso no importa. De lo que va a depender es de quién está del lado del Señor. Dios va a dar una victoria milagrosa. El enemigo va a ser milagrosamente derrotado y totalmente destruido. Por eso la palabra Jerem aparece una y otra vez. Y lo que descubrimos es esto. Sí, hay un pueblo que es su pueblo de pacto, pero el mensaje es el siguiente. Hubo una extranjera, una mujer cananea, que vivía en Jericó, y ella hizo algo. Estuvo de acuerdo con Dios. Rahab entendió el concepto de Gesed, gracia, y Emet, verdad. Y debido a la gracia, ella vivió la verdad. Y como ella fue fiel a la verdad, no le dijo a nadie el plan de los hijos de Israel que los espías le habían revelado. Guardó el secreto. ¿Y qué más hizo? Y es muy importante que esa casa que estaba en la muralla de Jericó, que tradicionalmente se ve como que se derrumbó, colapsó en pedazos, se hizo polvo, que vimos, que sobrenaturalmente Dios preservó a todos los que estaban en esa casa. Se nos ha llevado a pensar que estos serían solo su madre, su padre, sus hermanos y sus hermanas. Pero vemos algo muy interesante en el texto bíblico, porque no dice su familia, sino sus familias, en plural. Esta mujer salió y trajo a muchos a su lugar. Ella quería, ya que había recibido una promesa de vida, quería compartir esa esperanza con otros, y los trajo al único lugar donde podrían ser resguardados.
Y el mensaje es este. Es a través de la revelación que ella supo que el lugar era seguro. Tomó ese tikvat hut hashini, ese elemento de esperanza, ese cordón escarlata, y lo puso en la ventana a manera de señal. El escarlata, ¿qué color es? Es un rojo profundo. Los eruditos dicen que es rojo sangre. Es similar a lo que ocurrió en la Pascua, donde había una señal rojo sangre en los postes de las puertas. En el caso de Rahab, la señal está en la ventana. ¿Como testimonio de qué? ¿Por qué en ese lugar? Porque fue desde esa ventana que ella bajó a los espías. Y lo que vemos que se enfatiza varias veces al lector es el hecho de que ella sostuvo a los espías. Los escondió. No dio ninguna información acerca de ellos a nadie con el fin de que ella pudiera participar en los propósitos de Dios. Y como jugó ese rol dentro del plan de Dios, ¿qué sabemos de ella? Bueno, lo diré de nuevo porque es muy significativo que Rahab Hasoná, siempre se le menciona así, Rahab Hasoná, Rahab la ramera. Pero sin embargo, la encontramos como una de las mujeres mencionadas en la genealogía del Mesías. ¡Qué Dios tan maravilloso es el Dios que tenemos! Un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, que puede tomar a cualquiera, independientemente de cuál sea su pasado, y traerlo a un pacto eterno con Él. Lo que ella hizo, como veremos, la trajo al campamento de Israel. Israel es una palabra de reino. Sus acciones la trajeron a participar con el pueblo del reino. Mi esperanza y mi propósito es que tú, si todavía no eres parte del pueblo del reino, que te conviertas en uno ahora mismo, diciendo simplemente, oh Dios, no soy puro, no soy santo, no soy justo, soy pecador. Me he rebelado contra ti. He buscado mis propósitos, he ignorado y me he rebelado contra tus propósitos. Pero Dios, suplico con todo mi corazón que me perdones. Busco tu gracia y reconozco que tu gracia solo se encuentra en un lugar, y ese lugar es la cruz del Mesías. Creo que Él fue a esa cruz y murió allí, derramando su sangre para que yo pudiera experimentar redención eterna. Él pagó el precio por mis pecados. Lo invito a mi vida para ser mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Creo que Él murió en esa cruz, pero también sé que Él fue resucitado, que fue hecho vivir por el Padre, imponiendo su victoria sobre el pecado. Por lo que ahora el pecado perdió su aguijón y está derrotado. Quiero ver esa misma derrota del pecado en mi vida para que yo pueda vivir en justicia, comprometido con tu voluntad y con tus propósitos. Así que Dios, acepto esa salvación, creo en tu evangelio, te invito a ser el Señor de mi vida y confieso ahora que me has salvado por tu gracia y estoy eternamente seguro. Tengo esa seguridad. Si crees esto y has orado así, si estás de acuerdo con esto, entonces tú estarás en el reino de Dios y nada ni nadie puede cambiar eso. Ese hecho debería causarte hacer una cosa: alabar a Dios, darle gracias a Dios, glorificarlo y comprometerte con sus propósitos. Porque cuando experimentas la salvación, no querrás estar conectado al pecado. Querrás caminar rectamente ahora, en este mundo presente, para que puedas glorificar a Dios tu Salvador. Bueno, cierro con esto hasta la próxima vez. Shalom desde Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.